Hola, buenas noches. Pues como sabéis, voy a intentar hacer unos vídeos a ver si antes de las clases pues tenéis una idea un poco más clara de lo que vamos a ver y nos ayuda un poco para trabajar de una manera más profunda en clase. Vamos a ver. A mí me cuesta mucho hacerlos, la verdad, pero creo que puede venir bien y nos puede ayudar, porque es que si no, si me pongo a contar el rollo en la clase, pues perdemos mucho tiempo y así tenéis una idea previa y os organizáis un poco mejor para, para ver dónde estamos, ¿no? Porque el temario, como os he dicho, es inmenso. Bueno, estamos en el bloque 5, que habla de liberalismo frente a absolutismo. Los conceptos que tenemos que conocer. Las fechas, pues serían estas, ¿no? Quiero que busquéis el libro, si queréis parar del vídeo, y, y vayamos viéndolo un poco para que os organicéis un poco, porque la idea es que utilicéis el libro y vayáis como subrayando y anotando y utilicemos el libro como base. No os voy a dar más apuntes. Vale, el principio del libro me parece que está bastante bien. A mí este libro no me emociona, pero bueno, esta parte sí me gusta. Viene un poco pues una especie de esquema para que veáis un poco pues la época en la que vivimos, los gobernantes que había y bueno, los periodos de la historia y los procesos, que es lo que nos interesa al final. Aquí habla un poco de la crisis de la monarquía, esto ya lo hemos visto en el anterior bloque, un poco pues el absolutismo ilustrado, con Carlos IV ya, Carlos III y Carlos IV, que ya es un poco decadente, y luego vendría la Guerra de Independencia y bueno, la Restauración, ¿vale? Con unas pequeñas partes ahí que ya estudiaremos. Vamos a empezar un poco por la Guerra de la Independencia. La crisis de la monarquía no nos interesa tanto y nos interesa un poco pues la época napoleónica. Para entender a Napoleón tenemos que entender, por supuesto, la Revolución Francesa. Creo que la tenéis un poco en mente. La Revolución Francesa es a finales del siglo XVIII en Francia y es muy importante, es uno de esos momentos en la historia que, bueno, hay 2 o 3 momentos en la historia que todo el mundo tiene que conocer y uno de ellos es la Revolución Francesa, o sea, es fundamental. Básicamente porque pone las bases del mundo contemporáneo, el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día. Y pone las bases de uno de los conceptos claves en la historia contemporánea y en la historia de España de esta época, que es el liberalismo. Liberalismo, pues habla de las libertades, como es lógico, ¿no? Y bueno, tiene diferentes aspectos. Hay un liberalismo económico del que se habla mucho, que es como pues, la ley de la oferta y la demanda, y la libertad para crear empresas y que el Estado no te controle, ¿no? Del que se habla mucho últimamente en la televisión, no sé si lo veis, se llama neoliberalismo, pero bueno, es lo mismo. Y hay otro liberalismo que también nos interesa más, yo creo, en este curso, que es el liberalismo político y social, ¿no? Y es el que habla de las libertades individuales y la necesidad que tenían las personas en aquella época pues de poder expresar sus ideas, tener libertad de prensa, poder participar en la política y que no hubiera un gobierno absolutista que controlara todos los movimientos, ¿no? Entonces, ese liberalismo es el que va a recorrer todo el siglo XIX español y va a intentar construir de una manera, como veremos, un poquito decepcionante a veces, para mi gusto, un Estado liberal, ¿no? Que es lo que quiere, lo que pretende el liberalismo y lo que más o menos va a conseguir. Pero bueno, estamos como al principio. Por ahora solamente tenemos las ideas de libertad y España vivimos en el más completo absolutismo con Carlos IV. ¿Qué pasa? Que Napoleón, lo tenemos aquí, es un personaje muy importante en Europa de esta época. Es bueno, el último conquistador, seguramente, en Europa, el último que consiguió expandir las fronteras de Francia de una manera desmesurada en su época. Y bueno, Napoleón es importante para España porque invadió España. O sea, Napoleón se había hecho famoso en Francia porque había parado un intento de restaurar a la monarquía en Francia y entonces se acaba convirtiéndose en un hombre fuerte para los revolucionarios y entonces
se acaba convirtiendo primero en un cónsul, se autodenomina a sí mismo cónsul y después en el emperador de los franceses. Como emperador empieza a conquistar media Europa y uno de los países a los que llega pues es España. Llegan aquí un poco los franceses con la excusa de que van a ir a Portugal, pero al final se acaban quedando en España y acaban tomándola. Y Napoleón pone a su hermano, José Bonaparte, que estará por alguna parte de aquí, a gobernar en España. Vale, ahí se da comienzo lo que se llama pues la Guerra de Independencia Española. La guerra contra los franceses. Tiene diferentes nombres, pero bueno. Tenéis que saber que es una guerra que empieza en 1808 y que, bueno, dura bastantes años y que, bueno, es la guerra que vimos que Goya representó. Es una guerra muy sangrienta, muy terrible, pero que tiene muchas implicaciones para España. A ver, ya hablaremos de la guerra y veremos un poco pues este mapa. Así lo podemos ver con mayor profundidad, como os digo. La guerra de guerrillas, ¿no? Que sería lo que los españoles desarrollaron y que curiosamente es una palabra pues que ha llegado al inglés, por ejemplo, o a otras lenguas. Es algo que aportaron los españoles y que desarrollaron en América Latina. Y, por ejemplo, guerrilla en inglés se dice igual, guerrilla o algo así, guerrilla. Bueno, tenéis que ver que la sociedad española se dividió entre afrancesados, que serían la gente que apoyaba pues a estos franceses porque pensaban que, aunque fueran invasores, estaban trayendo buenas ideas, estaban trayendo las ideas de la Revolución Francesa a España y las necesitaba. Y luego también había un grupo pues que se oponían, ¿no? Había gente conservadora que se oponía a las ideas revolucionarias de los franceses por invasores, pero también había liberales que de alguna manera se oponían a los franceses no porque sus ideas no les gustaran, sino porque no querían estar dominados por una potencia extranjera. Estos liberales serían los que de alguna manera crearon las Cortes de Cádiz. Cuando los franceses llegaron a Madrid y, bueno, ya habéis visto los cuadros famosos, ¿no? El 2 de mayo en Madrid y el 3 de mayo en Madrid, de Goya, que son, bueno, de lo mejor de la pintura española y de los cuadros más famosos que hay en este país, pues cuando llegaron y entonces el Estado pues fue dominado por ellos, pues hubo una respuesta y una resistencia ante esta invasión. Los liberales que se opusieron a esta invasión se juntaron en lo que se llamó juntas, valga la redundancia, ¿no? Se juntaron en juntas. Juntas eran pues unas organizaciones de gobierno que era lo que tenían, ya que no había una estructura de Estado, pues es lo que tenían para gobernarse. Eran locales, ¿no? Y entonces ellas intentaron crear un gobierno alternativo. Como el rey se había ido, los reyes se habían ido porque Carlos IV se había ido y su hijo Fernando VII también se habían marchado, pues entonces tuvieron que organizarse ellos mismos. Y entonces comenzaron un periodo de renovación que será fundamental para la historia de España porque crearán, por ejemplo, las primeras cortes, no son las primeras cortes en realidad, pero sí las primeras cortes modernas de España. Sé lo que son las cortes, ya lo hemos visto, pues un órgano de gobierno, pero en este caso pues no está controlado exclusivamente por el rey, sino que se trata de que sean unas cortes elegidas democráticamente. Claro que en una situación de guerra pues no eran no había una democracia plena, pero bueno, ellos lo intentaron. Entonces crearon unas cortes y más tarde crearían una constitución, ¿no? Crearon un modelo de Estado liberal. Es un modelo de Estado que ya veremos un poco más con más detenimiento, pero que os lo digo así en general, ¿no? Pues que habla de los derechos del ciudadano, las libertades civiles, la igualdad jurídica y fiscal. Bueno, básicamente intentan acabar con el antiguo bueno, el sistema antiguo el antiguo régimen, sí, no me venía a la cabeza, ¿no? Este sistema del que hemos hablado, ¿no? Que ha dominado España, bueno, y Europa durante tanto tiempo y con el que quieren acabar. Pues quieren acabar con los privilegios, quieren acabar con que solo trabajen unos y los otros no tengan que trabajar y quieren expresarse libremente, tener eso, libertad de prensa, quieren participar en la vida política. Y bueno, esta constitución es importante también porque es común para España y las colonias de ultramar, o sea, para América,
y, y bueno, sin embargo, pues es una constitución que sigue, aunque separa los poderes, sigue teniendo al rey como cabeza. Lo que pasa que la idea es que el rey firme la constitución. ¿No? No se trata de que, o sea, el rey tiene que acatar la constitución. Bueno, a ver, es mucha información, pero espero que la abolición del antiguo régimen, bien. Reforma agraria, que ya veremos que es uno de los temas de la historia de España del 19 y del 20 que se enquista. Hay como temas que se van repitiendo, ¿no? Uno de ellos es la reforma agraria. Y bueno, la idea un poco también de reformas liberales, ¿no? Quieren acabar con los gremios para desarrollar la economía, las aduanas interiores, quieren desarrollar el mercado. Bueno, pues todo esto muy liberal y muy bonito, pero claro, estaban en Cádiz y tampoco es que tenían el control de toda España. Más bien España estaba en control de los franceses, pero bueno, es el primer paso y siempre se va a considerar que la primera constitución española es esta, la de Cádiz, de 1812, y es una fecha que también tenéis que recordar, no solo para el EBAU, sino en vuestras vidas, porque es la primera constitución. Nosotros ya pues, tenemos la constitución ahora del 78, que es la que está vigente, pero ha habido varias, ya vamos a verlas todas. Pero bueno, la primera es la de 1812. Me he perdido, o no sé qué hay nada más. Tendría que haber más. Vale, perdón. Bueno, aquí habla de la libertad de imprenta, esto no podremos trabajarlo, pero no me parece tan importante. Alguna de estas cosas, pues sí, vamos a leer estos textos, estas cosas. Sí que tenéis que saber también que en esta época comienza el proceso de independencia de América Latina, o sea que ya España, ya que estaba mal, estaba invadida, estaba todo mal, pues se le independiza América Latina. Y bueno, sería un poquito, empieza en esta época y bueno, se considera que la victoria de Bolívar en Ayacucho, en el actual Perú, por cierto, yo estuve allí hace bastantes años, pues es como el final de este proceso de independencia, pero a ver, creo que hay algún mapita. Se ve, bueno, pues que en aquella época pues empezaron Bolívar, que creo que lo conocéis. De hecho, Bolivia, el país, se llama así en honor a Bolívar, y en Venezuela pues le tienen mucho cariño porque era venezolano y ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. Pues empieza a rebelarse contra los españoles, y desde el sur San Martín pues empieza también a rebelarse hasta que consiguen expulsar a los españoles. Tendremos que hablar un poco de esto porque son realmente criollos los que se rebelan, no son los indígenas. La sociedad americana sigue siendo desigual, no hay un cambio radical, pero bueno, para lo que nos interesa es que España pues pierde estos territorios, la mayoría, ¿no? Porque Puerto Rico y Cuba todavía los mantendrá durante un periodo de tiempo más, y también, bueno, al perder estos territorios pues pierde parte de su riqueza, ¿no? En un momento de debilidad, como vemos. Bueno, Fernando VII es un rey, voy a buscarlo aquí. Es uno de estos reyes nefastos para la historia de España. Goya lo pintó, pero se dice que intentó no pintarlo demasiado. Se dice que todos los cuadros de Goya están, y efectivamente si lo veis aquí, están pintados desde el mismo ángulo, y se cree que es porque Goya no soportaba a este personaje, como es normal, y le pintó una vez y ya no le quiso pintar más. Como si le mandaba un cuadro y decía, ya tengo tu retrato, no hace falta que vengas. ¿Sabes? Goya, por cierto, en esta época estaba muy deprimido, y es cuando se metió en su casa a pintar las paredes con las locuras de las pinturas negras. No me extraña que estuviera deprimido. Bueno, Fernando VII, que es, que se parece mucho, por cierto, a Froilán. Os pido que busquéis en internet Froilán, que es el nieto del rey emérito actual. Se parecen mucho, es que los Borbones se parecen. Bueno, Fernando VII fue uno de esos reyes terribles, y es el que marca un poco lo que en Europa se llama la restauración. Después de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón pierde,
las potencias que han ganado en Europa deciden que esto no puede seguir y que quieren borrar la Revolución Francesa y todo lo que ha conseguido y volver a instaurar el antiguo régimen. Eso se llama restauración y es un proceso que está en toda Europa. En España, nuestro restaurador particular pues es Fernando VII. Entonces volvió y mira, había una constitución, había otra nueva mentalidad y él podía haber aceptado todo esto, pero no lo quiso aceptar. Y entonces pues intentó gobernar como a la antigua usanza. Persiguió a los liberales. Perdón, es que estoy cansado ya a estas horas. Y intentó cambiar todo lo que había conseguido pues las Cortes de Cádiz y este nuevo gobierno que había nacido a través de las guerras napoleónicas. ¿Vale? Claro, mucha gente pues no estaba muy de acuerdo porque ya había vivido la libertad y no le apetecía volver otra vez a lo antiguo. Sí que tenía sus apoyos, como siempre, por los sectores más conservadores de la sociedad, pues la nobleza, el clero, ¿no? Veremos que esto es una constante en la historia de España y una serie de personajes muy conservadores que no quieren avanzar y luego hay pues una serie de otros que están luchando todo el rato por intentar que España avance. Es lo que pasa en este país. Vale. La restauración duró unos años y se enfrentó pues, a diferentes levantamientos militares. Muchos militares, curiosamente, eran liberales. Los militares en esta época estaban muy bien formados y tenían ideas progresistas, muchos de ellos, no todos. Así que era normal que hasta cierto punto que estos cambios vinieran de la élite militar, que ya, como os digo, pues eran personas que tenían estudios y formación. Nos interesa mucho el pronunciamiento de 1820 porque es el que triunfó y es uno no sé si os acordáis, hay unos ciclos liberales, de revoluciones liberales en Europa, que es la de los años 20, 30 y 48, lo estudiasteis en cuarto de la ESO y seguramente que en primero de bachillerato, pero a lo mejor no os acordáis. Bueno, pues este primer ciclo revolucionario de 1820 es muy importante en España porque triunfa este personaje que se llama Rafael de Riego, y bueno, ya hablaremos del himno, que se convirtió en el himno de la República Española, pero bueno, es un militar que triunfó y volvió a recuperar la Constitución y obligó a Fernando VII a que firmase la Constitución. Él lo hizo por obligación, pues no le quedaba otra, porque los militares habían tomado el poder. Pero bueno, nunca estuvo muy a gusto con esta Constitución y siempre intentó, pues de alguna manera, echarla abajo con los vetos que él tenía, ¿no? Con el poco poder, de alguna manera, que conservaba, pues estaba intentando conspirar contra esta nueva Constitución. Como suele pasar en España, como os digo, pues lo liberal fue muy poquito, fueron 3 años, y después pues llega lo que se llama la década ominosa, que es otra vez la toma del poder de Fernando VII y una vuelta otra vez pues al conservadurismo y bueno, a esta visión un poco de pocas miras de la política española, porque de alguna manera lo que necesitaba España eran reformas y reformas liberales. No, lo que no necesitaba España era volver atrás y volver al antiguo régimen, que eso ya estaba caduco, estaba bastante acabado ya. Pero lo que pasa es que había gente que no quería ver que eso se había acabado. Vale, pues yo creo que ya está. No sé, 18 minutos. Wow, es mucho tiempo. Bien. Vale, pues con esto tenéis una idea general de esto. Habéis ido mirando un poco por encima y entonces ya cuando lleguemos el lunes, pues ya tenéis toda esta información y podemos trabajar un poco más profundamente. Mirad un poco el libro, mirad un poco algunas cosas y el lunes nos ponemos a trabajar, ¿vale? Feliz fin de semana. Chao.